Y ahora sí, hermanos, muchas gracias. Parece ser, no sé si se cortó ahí la transmisión, pero bueno, ahí continuó. Quiero invitarles, sí les dije, ¿verdad? Hechos 12, abran por favor sus Biblias ahí. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 5. Hechos 12. Del versículo 1 al versículo 5. ¿Ya están ahí? Amén, hermanos. Sí, vamos a leerlo, hermanos, vamos a leerlo de forma alterna. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y nos unimos en el versículo 5 de Hechos, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado el preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias te damos porque podemos estar reunidos, congregados, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque pues tú nos has dado la vida, Señor, y podemos en este día alabarte y glorificarte, Señor, por todas tus bondades, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte tuya, Señor. Y en este momento nos queremos poner en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú tomes control de este tiempo, que tú nos dirijas, Señor, a través del estudio de este capítulo, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que de la misma manera esos propósitos, Señor, por los cuales tú has permitido que estemos hoy aquí, se cumplan, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, que nuestro corazón sea sensible a tu voz, a tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que seamos edificados. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este capítulo inicia, hermanos, diciendo en el versículo 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y comienza hablando de Herodes, ¿verdad? La Biblia nos habla de varios Herodes. De hecho, Herodes, ¿verdad? Ese es un título que se le da, ¿verdad?, a los gobernantes, ¿verdad?, que se establecieron ahí entre los judíos. Y en la Biblia nos habla de varios gobernantes, ¿verdad? Aquí nos habla de uno, de este Herodes. Podemos ver, hermanos, que fue usado para dañar grandemente a la iglesia, a la obra de Dios, pero no solamente él, sino de la misma manera también lo podemos ver con los demás Herodes. Su abuelo, por ejemplo, de este Herodes fue Herodes el Grande.
aquel que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo había nacido, ¿lo recuerdan? Me llegaron los magos, ¿verdad? Y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto, ¿verdad? Venimos del oriente para adorarle. Él le preocupó esto, ¿verdad? Mandó indagar, ¿verdad? En cuanto a los sabios, ¿verdad? Los astrólogos, ¿verdad? ¿Qué decían? Y dice la palabra de Dios que les dijo que fueran, que lo adoraran, pero que regresaran a Él, pero con la intención de acabar con Él. Y como los magos no regresaron, porque en sueños, ¿verdad? Se les reveló que se fueran por otro lado, dice la palabra de Dios que tiempo después Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, tratando de acabar con nuestro Señor Jesucristo, aquel que crecería, no se quedó como un niño, sino crecería y a los 33 años moriría en la cruz por nuestros pecados. Después de este, se levantó su hijo, Herodes el tetrarca, también llamado Antipas, quien fue el que mandó matar a Juan el Bautista, ¿lo recuerdan? El decapitar a Juan el Bautista. Estaba la hija de Herodías danzando, bailando, ¿verdad? Cautivó a Herodes, ¿verdad? Y le dijo, todo lo que pidas te será dado, ¿verdad? Y entonces la mamá, ¿verdad? Le dice, Herodías, ¿verdad? Le dice a su hija que le pida la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le había hablado, ¿verdad? Con la palabra de Dios que ellos estaban mal, que estaban en fornicación, y eso no les parecía. De tal manera que podemos ver que aunque le duele en su corazón a Herodes, ¿verdad? Lo hace y decapita a Juan el Bautista. Pero también es el mismo Herodes que al parecer quería matar a Jesús. Porque al menos eso fue lo que le dijeron a Jesús. Miren, por favor, busquen Lucas, no pierdan aquí Hechos 12, pero buscan Lucas 13:31. Lucas 13. Capítulo 13, versículo 31. Lucas 13, 31. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí. ¿Por qué? Porque Herodes te quiere matar. Al menos eso decían ellos, pero podemos creerle por lo después, ¿verdad? Que él hace. Porque este mismo Herodes fue también que después, cuando fue arrestado, nuestro Señor Jesucristo, Pilato lo remitió a él, ¿verdad? Lo mandó a él para que fuese juzgado. Y este Herodes lo menosprecia, este Herodes lo escarnece, se burla, se mofa de él, vistiéndole de ropas reales. Miren lo que dice ahí mismo en Lucas, pero en Lucas 23. Lucas 23, versículo 6 al versículo 12. Lucas 23, 6 al 12. Dice, yo leo el 6, ustedes el 7, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. 7. Y al saber que era la bendición de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, pero no porque creía, porque tenía fe, sino por curiosidad simplemente, para que fuera un espectáculo delante de él. Dice en el 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran violencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Este es el segundo Herodes. Pero después podemos ver, hermanos, que se levanta su hijo, Herodes Agripa, que nos describe aquí en Hechos capítulo 12, que fue quien persiguió a la iglesia en Jerusalén. Hubo después, hermanos, de la muerte de Esteban, muchas persecuciones, ¿verdad? Saulo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que asolaba a la iglesia. Después como que las cosas se calmaron, pero después a través de este Herodes vino nuevamente una persecución.
Comenzó a perseguir a los cristianos, aquellos que predicaban el único camino, porque Cristo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que comienzan a perseguirlos. Es más, arresta a algunos de la iglesia. ¿Con qué objetivo? Lo dice el versículo 1. Maltratarles, ¿verdad? Maltratarles, sin duda azotarles, ¿verdad? Hacerles daño, dañarle. Y podemos ver también que le dio muerte a Jacobo, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Juan, aquellos más allegados, ¿verdad? En el círculo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que le da muerte. Y ambos, ¿verdad? Podemos ver que seguían al Señor fielmente. Y dice la palabra de Dios que viendo que esto había agradado a la gente, a los judíos, que no creían en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace Herodes? Procede a arrestar ¿a quién? A Pedro, otro de los apóstoles del Señor Jesucristo, otro de los más allegados, ¿verdad? Ese círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, con la misma intención, darle muerte, acabar con él, ¿cierto? Pero se acercaba una fiesta, estaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Que era una fiesta muy importante, era parte de la fiesta, ¿verdad? De la Pascua, una de las celebraciones más importantes en el calendario judío, porque nos habla de la redención de nuestro Dios para con su pueblo. Cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿cierto? Cómo nos habla acerca de ese sacrificio, de ese cordero pascual, ¿verdad? Ese cordero sin mancha y sin contaminación, para remisión de los pecados del pueblo. Eso lo tenían que hacer una vez al año, porque solamente les servía para un año y después lo tenían que volver a hacer. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual sin pecado, ¿cierto? Que se ofrece un solo sacrificio, y dice la palabra de Dios que con eso nos redime, nos salva para siempre. Pero la Pascua, hermanos, era una de las fiestas más importantes. De tal manera que Herodes, siendo astuto, dijo: este no es un buen momento para darle muerte a Pedro. Me voy a esperar a que pase esta fiesta y entonces lo voy a hacer. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 2 y versículo 3, por favor, si me ayudan a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y dice en el 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de ¿qué? De la Pascua. Pero qué tremendo es esto, hermanos, si nosotros, como un paréntesis, vemos la vida de estos Herodes, porque ninguno de la generación de estos Herodes buscó agradar a Dios, buscó agradarse a sí mismo, buscó agradar al pueblo, buscó agradar a los demás, pero no a Dios. Y podemos ver que cada uno de ellos tomaron una decisión importante, pero mala decisión: rechazar a Cristo, al Salvador del mundo, el único que puede perdonar nuestros pecados y puede darnos el más grande regalo que podemos recibir, que es el regalo de la vida eterna, la entrada al cielo. Lo rechazaron. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros, ¿verdad? O tal vez la mayoría de nosotros no hemos sido así, que no hemos rechazado a nuestro Señor Jesucristo, que seguimos en los caminos de nuestro Dios como nuestros padres y abuelos, porque algunos, ¿verdad?, venimos de familias en donde llegó el Evangelio por primera vez. Nuestros padres, o tal vez abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, no lo sé, en mi caso fueron mis abuelos, ¿verdad? Vinieron a los pies del Señor y después compartieron el Evangelio a su familia tomó la decisión de poner su fe en Cristo, hasta llegar a mis días, en los cuales yo tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo. Pero puede ser también que haya personas que hayan roto la cadena de religiosidad, ¿verdad?, que venían trayendo, en donde no conocían a Cristo de una manera íntima y personal, que no tenían la seguridad de salvación, pero que cuando escucharon el Evangelio, pusieron su fe en Cristo, se arrepintieron de sus pecados y vinieron a Él. Sea como haya sido, hermanos, gracias a Dios, porque nosotros estamos en Cristo.
porque nosotros le buscamos, porque no le hemos rechazado. Y si hay alguien que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo, esto es una muy buena oportunidad para hacerlo, para reflexionar de su necesidad del Salvador y poner su fe en Cristo, hermanos. Pero es necesario también que oremos. Oremos, hermanos, para que nuestros hijos, nietos y la descendencia que Dios nos permita hasta que Cristo venga, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que tengan la seguridad, hermanos, de su alma, no como el hijo de este rey, porque después de este rey Agripa, vino su hijo, se levantó su hijo, el cual, hermanos, fue Agripa II, y tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje, igual que sus padres y con su abuelo, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor. Sin embargo, la rechazó. Dios lo utilizó como un instrumento. Miren, vayan a Hechos 26. Dios lo utilizó como un instrumento para que Pablo, hermanos, no fuese, ¿verdad?, a Jerusalén y que fuese encarcelado y juzgado por los judíos, sino que fuese a Roma. ¿Para qué? Para que él pudiera presentar su defensa. Y al tener Pablo esta oportunidad, pues comienza a predicarles el Evangelio y a hablarles del reino. Sin embargo, este hombre rechaza a Cristo. Miren lo que dice Hechos 26, versículo 26 al 29. Ustedes, por favor, el 26. ¿Qué dice? Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de eso, pues no se ha hecho esto en algún rincón. El rey sabe estas cosas. Esto no se ha hecho a escondidas, no hecho en algún rincón. Él bien lo sabe lo que ha sucedido. Y luego le pregunta directamente: ¿crees, oh rey Agripa? Entiéndase el Agripa II, porque en el capítulo 12 podemos ver que el Agripa primero muere, ¿verdad? Comido por los gusanos. Qué tremenda muerte, ¿verdad?, que tuvo ahí. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y no contesta. Un silencio. Y Pablo contesta. ¿Qué dice? Yo sé que crees. Yo sé que crees. Yo sé que crees. Pero a veces no es el problema de fe. A veces el problema es de voluntad. A veces el problema es de orgullo, que no queremos dar a torcer nuestro brazo. No queremos reconocer, ¿verdad?, que eso en verdad es así, y entregarnos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan, pero no por eso dejan de ser demonios, porque no se arrepienten. Así que este hombre tenía fe, pero no arrepentimiento, no se había entregado al Señor. Y dice: yo sé que crees. ¿Qué dice el 28? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. He escuchado de tu mensaje, he escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, por poco y tú me convences, ¿verdad? Me persuades a que yo tome la decisión de ser cristiano, un seguidor de Cristo, el entregar mi vida a Él, poner mi fe en Él y arrepentirme de mis pecados. Dice: por poco me persuades. ¿Y qué le dice Pablo? 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por todos los hombres, a fin de que todos los hombres pongamos nuestra fe y vengamos al arrepentimiento. Dice ahí en 2 de Pedro, en capítulo 3, me parece, versículo 9, dice que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Así que oremos que no suceda esto con nuestras generaciones. Oremos, hermanos, que más personas, al escuchar el Evangelio, la palabra de nuestro Dios, tomen la decisión, no solo de creer, ¿cierto? Creer que eso es así, sino de entregar su vida al Señor, poner su fe en Cristo, arrepentirse de sus pecados y tomar la decisión de seguirle. Pero volviendo a Hechos 12, hermanos, volviendo a Hechos 12, podemos ver que Herodes Agripa primero quería también matar a Pedro, hermanos. Sin embargo, como era la fiesta de los panes sin levadura, ya lo veíamos, hermanos, ¿verdad? Una fiesta como que para parte de la Pascua, una de las celebraciones más importantes, pues toma la decisión, ¿verdad?, de esperarse, ¿verdad?, de no sacar a Pedro para que lo juzgaran, y al igual que Jacobo, darle muerte.
Sin embargo, hermanos, podemos ver aquí que aun cuando este era el propósito de Herodes, podemos ver que la última palabra la tiene nuestro Dios. Él dijo, y tal vez, ¿verdad? La Biblia no lo enseña, pero podría haber sido, ¿verdad? El día de mañana, Pedro, mueres. No vas a seguir. Pero faltaba lo que Dios dijera. Porque dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Ezequiel 12, 28. Así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Él es el que tiene la última palabra. La gente puede decir muchas cosas, ¿cierto? Nosotros podemos decir muchas cosas, pero la última palabra la tiene nuestro Dios. No importa lo que digan los demás, lo que Dios diga ha de ser, por lo que nuestra esperanza y nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Dios. No debemos perder la esperanza, no debemos perder la confianza, y de la misma manera no debemos dejar de orar. Si no es necesario, hermanos, que sigamos el ejemplo de esta iglesia que oró sin cesar y vio a Dios obrar de una manera extraordinaria. Porque nuevamente, hermanos, miren lo que dice el versículo 5 y luego leamos el versículo 12. ¿Qué dice el 5? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Oración, oraba sin cesar a Dios. Estaba orando, ¿verdad? De manera fervorosa, ferviente, de manera continua, constante, ¿verdad? Estaba orando por Pedro, ¿verdad? Y por la situación en la que se encontraba, ¿verdad? Lo hacía. Miren lo que dice el versículo 12. Ayúdenme a leer lo que dice. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos de la iglesia estaban reunidos, congregados, orando, buscando el rostro de nuestro Dios. Porque esa es la oración. La oración es platicar ¿con quién? Con Dios. Para alabarle, glorificarle, ¿verdad? Para darle gracias por todo lo que nos ha dado, pero también para pedirle por cada una de las situaciones que se presentan en nuestra vida. Ese es el recurso que Dios nos ha dejado, para comunicarnos con Él. Y eso es lo que la iglesia estaba haciendo, hermanos. Y es que, hermanos, cuando la iglesia ora sin cesar, Dios obra de manera extraordinaria. Como lo podemos ver en este capítulo, hermanos. Así que el título de esta enseñanza es: cuando la iglesia ora sin cesar. Cuando la iglesia ora sin cesar, hermanos, y lo primero que vamos a ver, el número 1 es: Dios obra en el momento justo, en el momento oportuno, en el momento preciso, cuando oramos sin cesar. Y es que, hermanos, como podemos ver aquí, podemos ver que Dios liberó a Pedro en la noche antes de que Herodes lo sacara para matarle. Para darle muerte. Miren lo que dice el versículo 6. Ayúdenme a leer lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero ¿cómo comienza este versículo? Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿verdad? Y comienza a describir. Y podemos ver, si no, ahorita vamos a estar viendo cómo Dios lo libera. Pero Dios lo liberó en el momento justo, en el momento preciso. Y es que, hermanos, Dios nunca llega tarde. A veces pensamos que Dios llega tarde, ¿verdad? A veces pensamos que Dios se está tardando. A veces pensamos y nos preguntamos por qué Dios no obra. ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no lleva a cabo su obra, esa maravillosa obra, con el poder que tiene? Pero, hermanos, Dios nunca llega tarde. Siempre llega en el momento preciso, que es cuando las cosas han llegado al extremo.
Cuando las cosas han llegado al extremo. ¿Y por qué, hermanos? Porque es en el momento preciso para que sus propósitos se cumplan. Esos propósitos de que su nombre sea honrado y glorificado. Ese propósito en el cual nosotros nos humillemos delante del Señor, reconociendo su ayuda, ¿verdad? Imploremos su favor. Esos propósitos en el cual, ¿verdad?, las personas que vean se den cuenta de su necesidad del Señor y vengan a sus pies. Como lo podemos ver, hermanos, en diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el ejemplo de Lázaro, ¿cierto? Cristo no llegó tarde. Cristo llegó en el momento justo, en el momento preciso. Miren, vamos para allá, vamos a estar buscando varios pasajes. Juan capítulo 11, no vamos a poder ver toda la historia, ya la conocen, ¿verdad? La historia, pero Juan 11. Lázaro enfermó de muerte y murió. Le avisaron que Lázaro estaba enfermo antes de que muriera, pero Cristo se espera, ¿cierto? Se espera para ir a verlo, y cuando va, Lázaro ya había muerto. ¿Cuántos días tenía de muerto? 4 días de muerto. Y una de las cosas que su hermana le dice es: Señor, no lo dice así, pero es como si dijera: te tardaste, Señor. Llegas tarde, Señor. Miren lo que dice Juan 11, versículo 21. ¿Qué dice? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano... Y después en su casa lo pueden leer, María dijo lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque ellas creían en Jesús, sabían que lo podía sanar. Pero ahora estaba muerto, Señor, pues ya llegas tarde. Lázaro murió. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Verdad? Dice en el versículo 39. Dijo Jesús después, ¿verdad?, cuando fue al sepulcro: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de ¿cuántos días? De 4 días, ya está en proceso, ¿verdad?, de descomposición, Señor. Ya no es tiempo para hacer esto, Señor. Ya su cuerpo se está descomponiendo. Pero Cristo le queda mirando y le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y después de esto, ¿qué podemos ver, hermanos? Podemos ver el tremendo milagro que nuestro Señor Jesucristo hace cuando le dice: Lázaro, ven fuera. Y entonces aquel que estaba atado de pies y manos, ¿verdad?, envuelto, ¿verdad?, porque así los hacían, ¿verdad?, salió, ¿verdad? Salió porque el Señor lo había resucitado. Y entonces el nombre de Dios fue glorificado y muchos creyeron en él. Cristo llega tarde, llega en el momento preciso, en el momento justo, en el momento oportuno. También lo podemos ver en el ejemplo de la viuda de Sarepta. Miren Primero de Reyes 17. Primero de Reyes 17, versículo 12. Primero de Reyes 17, versículo 12. Había una gran hambre, ¿verdad? Y Elías había estado siendo alimentado ahí a la orilla del río Jordán, ¿verdad? Los cuervos venían de la casa del rey, porque así son los cuervos, ¿verdad? Son ladrones, qué tremendos esos cuervos, ¿verdad? Yo recuerdo en nuestra luna de miel, no se les he platicado, estábamos comiendo camarones, y estaba guardando el más grandote, ¿verdad? Yo me lo estaba saboreando y dije: no, este lo voy a dejar al final, ¿verdad? Este me lo voy a comer al final. Y ahí estaba. Y en la mesa de al lado estaba un cuervo. Estaba ahí, ¿verdad? Bueno, yo le digo cuervo, dice Lucy que no era cuervo, que era urraca, pero se parece, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Estaba ahí, ¿verdad? Yo lo veía y se me quedaba mirando, y yo dije: qué chistoso, ¿verdad? ¿Por qué se me queda ahí como si me estuviera cuidando? Decía yo, ¿no? Y yo seguía comiendo y todo eso, me quedaba solamente, ¿cuál camarón, hermano? El más grande. Se me cae, me agacho a tomarlo y ¡fum! Pasa y se lo llevan. No puedo. Pero así lo hacían, y él tomaba el agua, sin embargo el arroyo se secó. Y entonces le dice: ok, ve a Sarepta, ¿verdad? Porque hay una viuda que te va a alimentar. Llega Elías y le dice que le comparta, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Para poder, un vaso de agua, algo para poder comer. Pero esta viuda ya está en las últimas. ¿Qué dice el versículo 12, hermanos? Por favor, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Para que lo comamos y nos dejemos. Porque ya nada más. Todo se acaba. Así que lo vamos a disfrutar, pero nos vamos a dejar morir, porque no hay más. No hay más. ¿Y qué le dice Elías, hermano? Le dice: no tengas temor. Ve
haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceñida y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y qué sucedió? Esta mujer cree, obedece, lo hace y viven por largos días. Porque Dios cumplió su promesa, porque Dios lo sustentó. Pero ¿cuándo llegó Dios? En el momento preciso, en el momento justo, en el momento oportuno. También lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Génesis 22, vamos por allá. Cuando él iba a sacrificar, qué tremendo, a su hijo, porque tenía fe y porque quería obedecer al Señor. Él no entendía que era una prueba, que solamente el Señor lo estaba probando, pero él dijo, bueno, pues Dios es poderoso aún para resucitar a mi hijo, ¿cierto? Pero lo voy a hacer. Y va, obedece, ya estaba a punto, ¿verdad, Abraham, de hacerlo? Pero ahí podemos ver a Dios llegando en el momento justo. ¿Qué dice en el versículo 10 al versículo 12? Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué tremendo, fíjense las palabras. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese justo momento el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, y Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dice: no le hagas ningún mal, porque ahora sé que me temes. Ahora nos espera una prueba, pero Dios llegando en el momento justo, en el momento preciso. Y uno más, el carcelero de Filipos. Mira lo que dice Hechos 16. Regresemos a Hechos. Hechos 16. Hechos 16, versículo 27 y 28. Habían arrestado a Pablo y a Silas, los habían azotado con varas, los habían metido en el calabozo de más adentro, habían asegurado sus pies y sus manos en el cepo, ¿verdad? Qué tremenda situación. Pero estando ahí, ¿verdad? Hubo un temblor, las puertas de las celdas se abrieron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pensó el carcelero? Que se habían escapado los presos. Es lógico, ¿no? Se escaparon, se dieron a la fuga. Y en ese tiempo, aquellos soldados que perdían a un soldado, a un reo que se les escapaba, tenían que morir. Los mataban, tenían que entregar su vida por la de aquel. De tal manera que este hombre, ¿qué iba a hacer? Se iba a matar. Se iba a hacer un harakiri. Miren lo que dice en el versículo 27 y 28 del capítulo 16. ¿Qué dice? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Y qué tremendo es esto, hermano? Porque muchas veces en nuestra vida llegamos a enfrentar situaciones también así tremendas, difíciles, complicadas, angustiantes, desesperantes, en donde no vemos la salida, en donde pensamos, ¿verdad?, que todo se ha perdido, que todo se ha acabado. Pero qué bendición es que nuestro Señor llega en ese preciso momento a nuestro auxilio, ¿cierto? Porque dice en el versículo 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos en ese mismo momento. Y él reacciona y dice: ¿cómo? Todos están aquí. Entonces no escaparon. Él se da cuenta porque los había escuchado, había visto el testimonio, cómo estando ellos en esa situación, estaban orando y cantando a Dios, ¿verdad? Sin duda ahí Pablo y Silas, ¿verdad?, hablando del Señor. Él había escuchado ese testimonio, de tal manera que dice en el 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, ¿qué les dijo en el 30? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú
y tu casa. Porque una puerta de oportunidad se va a abrir a tu familia, a tu casa. Pero es necesario que tú creas, que pongas tu fe en Cristo, que te arrepientas de tus pecados. Y podemos ver que este hombre lo hizo. Y tanto era su deseo de aprender que le siguieron enseñando, llegaron al bautismo, se lo explicaron, y esa misma noche, dice la palabra de Dios, que se bautizó él con toda su casa. Con toda su casa. ¿Cuándo llegó el Señor a su vida? En el momento justo, en el momento preciso, así como sin duda tal vez ha llegado a nuestras vidas. Amén. En el momento justo, en el momento preciso, hermanos. Qué bendición cuando la iglesia ora sin cesar. Dios obra en el momento justo, en el momento preciso, ni antes ni después, en el momento perfecto. Pero también, hermanos, número 2, cuando la iglesia ora sin cesar, Dios obra aunque parezca imposible hacerlo. Dios obra aunque parezca imposible hacerlo. Y es que regresemos a Hechos 2, hermanos. El versículo 4, si se ponen ahí, si miran ahí, hermanos, el versículo 4 dice que fue entregado a ¿cuántos grupos de soldados? 4 grupos. ¿De cuántos soldados cada uno? 4 soldados cada uno. ¿Para qué? Para que lo custodiasen, para que lo vigilaran, para que lo cuidaran, para que Pedro no se escapara, sino que estuviera ahí para el otro día ser sacado y ser juzgado y darle muerte. Pero estos soldados, hermanos, estaban tan comprometidos con su trabajo, hermanos, que era difícil que ellos se descuidaran. Ellos estaban muy atentos, hermanos, estuvieron ahí para cuidar, vigilar al reo, al grado de que si el prisionero, lo que yo les decía, ¿verdad?, se escapaba, la guardia, ¿verdad?, tenía la penalización de muerte. Y eso fue lo que le sucedió después, lamentablemente. Después Herodes mandó matarlos, porque se les había escapado Pedro, no sabían dónde estaba. Dios lo había liberado, qué tremendo, hermanos. Pero ellos estaban tan comprometidos con eso que estaban ahí, hermanos. Esta es la razón por la que en el versículo 6 se nos dice, hermanos, que esa noche antes, ¿verdad?, Pedro estaba durmiendo entre ¿cuántos soldados? Imagínense, hermanos, Pedro estaba durmiendo y aquí estaba uno y aquí estaba el otro soldado, y pegaditos, ¿verdad? Pero no solamente eso, ¿cómo lo tenían? Encadenado con 2 cadenas, aparte de los guaruras, aparte de los soldados, tenía cadenas. Pero no solamente eso, dice el versículo 6, que fuera de la celda, fuera de la cárcel, en la puerta, ¿quiénes estaban? Los otros 2 soldados, cuidando. Si se les escapaba a esos 2, ¿verdad?, rompían las cadenas, decían, ¿verdad?, todavía acá estamos 2, y aquí no te escapas. Pero eso no era todo, porque si lograba hacer eso, tenía que cruzar el patio y llegaba a una puerta de hierro. Ahorita vamos a ver, en el versículo 10 nos dice que era difícil de exaltar, era difícil de... Imagínense, hermanos, era imposible que fuera liberado. Estaba bien vigilado. Sin embargo, Dios lo sacó de ahí. Y es que, hermanos, ese es el punto. Cuando la iglesia ora sin cesar, Dios obra aunque parezca imposible. ¿Parecía algo fácil? No, más bien parecía algo imposible, hermanos. Sin embargo, ante todas estas imposibilidades, Dios. Miren, leamos del versículo 6 al versículo 10. Nuevamente el 6 y nos vamos hasta el versículo 10. Ahora ustedes el 6, por favor. ¿Qué dice? Cuando Herodes se iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, hagamos un paréntesis, hermano. Hay muchas cosas que resaltar, pero qué bendición eso, que en medio de nuestras situaciones más oscuras, más negras, la luz del Señor resplandezca a nuestro favor. Amén. Que su luz resplandezca, que se manifieste en nuestro favor para darnos lo que necesitamos, porque dice aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué dice el versículo 8? Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuelve
saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y es que, ¿qué pasa cuando alguien se acaba de levantar y rápido se para, verdad? Y va, ¿cómo dicen aquí los queretanos? ¿Que está qué? Que está modorro, ¿verdad? En otros países, en otros lugares tal vez le llaman de manera diferente, ¿verdad? Pero está todavía dormido, ¿verdad? No carbura, encamorrado, ¿verdad? Está así como que no sabe ni qué, ¿verdad? Él pensaba que estaba, pero él sabía que Dios estaba obrando, ¿verdad? De alguna manera. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿Y qué dice, hermanos? La cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Le dijo: Pedro, ya estás acá, ya estás fuera, sigue tu camino, ¿verdad? Y el Señor estaba con él. ¿Pero quién hizo esto? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Liberó a Pedro, hermanos. Así que no debemos dudar, hermanos. Tenemos que tener puesta nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo le dijo a un hombre, ¿verdad? También que ya estaba, pues ya había perdido la esperanza para con su hijo que estaba endemoniado, ¿verdad? Cristo le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Si tú puedes creer, pero aquí importa el objeto de nuestra fe. ¿En quién? Dios, en Cristo, ¿cierto? Y aquí importa la manera en la cual, a la manera de Dios, todo le es posible. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia tenemos varios ejemplos de eso. ¿Parecía posible, hermanos, la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto? ¿Parecía posible? Parecía imposible, y más que Faraón se endureció, ¿cierto? Su corazón se endureció, no quería dejar ir al pueblo. Ya lo veíamos cuando veíamos ese tema. No negociemos, hermanos. Sin embargo, Dios escuchó el clamor del pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Dios obró. Parecía imposible, pero Dios obró. ¿Parecía posible la conquista de la tierra prometida, hermanos? No, de hecho, antes de que entraran y fueran a poseer, la verdad, cuando fueron los espías, vieron las ciudades grandes, amuralladas, los habitantes que eran gigantes, ¿cierto? Se compararon con ellos y dijeron: nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas delante de ellos. No vamos a poder hacerlo. Parecía imposible. Pero, ¿se conquistó la tierra? Sí. Dios escuchó su clamor. Dios se las dio, hermanos. Ellos creyeron, obedecieron, y Dios se los dio. Tal vez para algunos, inclusive, hermanos, la salvación parezca imposible. Sin embargo, Cristo la ha hecho posible. Es por eso que dice que lo que para algunos es imposible, para Dios todo es posible. Mira, vamos a leer este versículo, Mateo 19. Mateo 19, 22 al 26. Los apóstoles inclusive llegaron a decir: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Cristo les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 22 al 26. ¿Cómo es posible, verdad, que Saulo de Tarso pudiera salvarse, verdad, siendo un enemigo acérrimo de la iglesia, verdad? Perseguía a los cristianos. Sin embargo, Dios lo encontró. Y Pablo, ¿verdad? Saulo en ese entonces se humilló delante del Señor y fue salvo, y fue su apóstol, y fue su seguidor, y un gran instrumento en su mano. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué dice Mateo 19, versículo 22 al 26? ¿Qué dice? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una aguja no de las que utilizamos para coser, ¿verdad? Sino era una de las puertitas, ¿verdad?, que había en Jerusalén, pequeñitas, ¿verdad? Y decía: es más fácil que un camello entre por ahí, ¿verdad?, que un rico en el cielo. No que sea imposible, sino por su corazón y lo que estaba pasando. De tal manera que dice el 25: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En una ocasión platicaba con un jovencito y le estaba hablando acerca del perdón de Dios, y él me decía: yo no creo que Dios me perdone. Yo decía: ¿por qué? Porque he cometido muchos pecados. Y yo le mostraba esos versículos como de 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y él me decía, es que usted no sabe. He cometido pecados horrorosos, me decía, y me sorprendía. Y me decía, pues ¿cuántos años tienes? ¿Verdad? Me decía 19. Y le digo, te creo, ¿verdad? Puede ser que sí, pero mira, no importa qué pecados hayamos cometido. Y le presenté el ejemplo de esos dos, ¿verdad? Criminales que estaban siendo crucificados, ¿verdad? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y en el centro nuestro Señor Jesucristo. Cómo uno cambió, cómo uno se arrepintió, ¿lo recuerdan? Y le dijo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuáles son las palabras que escuchó de Cristo? Te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Le digo, Cristo lo perdonó. Él había matado, había sido un homicida, un ladrón, había cometido atrocidades, ¿verdad? Pecados horrorosos, si lo podemos decir, porque para el Señor el pecado es pecado. Sin embargo, Dios lo perdonó. Sin embargo, él decía, es que no creo que Dios pueda salvarme. Dice la palabra de Dios, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. ¿Qué es lo que se necesita? Que nos humillemos delante del Señor. Que vayamos a Él con un corazón arrepentido, ¿verdad? Corazón contrito y humillado, que le pidamos perdón y pongamos nuestra fe. Y entonces Él promete darnos el más grande regalo, el regalo de la salvación. Hermanos, cuando la iglesia ora sin cesar, Dios obra, aunque las cosas, las situaciones, ¿verdad? Parezcan como imposibles. Parezcan imposibles. Número 3. Cuando la iglesia ora sin cesar, hermanos, Dios nos da paz y tranquilidad en medio de la adversidad. Regresemos a Hechos 12. Cuando la iglesia ora sin cesar, Dios nos da paz y tranquilidad en medio de la adversidad. ¿Cómo estaba la iglesia, hermanos? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando sin cesar. Y dice en el versículo, eso en el versículo 5. Y en el versículo 6 de ahí del capítulo 12, ¿qué dice? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro ansioso, inquieto, preocupado, temeroso de lo que le podía pasar. Dice así, ¿cómo estaba, hermanos? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. ¿Cómo estaba Pedro? Dormido. Pedro estaba dormido, hermanos. ¿Cómo estarían muchos en una situación como esta? ¿Cómo estarían? Desesperados. ¿Cómo estarían? Despiertos, sin poder dormir. Ahora no andarían caminando porque no podían. Ahí los dos, ¿verdad? Guardias y encadenados, pero despiertos. ¿Cómo estarían, hermanos? Ansioso, ¿verdad? A lo mejor con las manos no puedes mover algo más, ¿verdad? Pero y sude, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo estarían muchos? Con miedo, ¿verdad? Horrorizados por lo que les espera, ¿verdad? El día siguiente, ¿cómo estarían muchos? Angustiados, pensándole, dando vuelta en su cabeza, ¿y cómo va a ser? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? Híjole, y preocupados, ¿verdad? Por lo que le iba a suceder. Tal vez también extrañando a su familia. ¿Y qué va a hacer de mi familia, no? ¿Y qué va a pasar con ellos? Estarían muchos en esa situación, hermanos. Algunos tal vez dudando del poder de Dios. Tal vez enojados, dice el Señor. A ver, ¿por qué me tienes aquí? Señor, ¿por qué no me has ayudado? ¿Por qué permitiste que me arrestaran? ¿Verdad? Tal vez cuestionando a Dios, ¿verdad? Quejándose, renegando contra Él, ¿verdad? Pensando de manera negativa, hermanos. Estaban ahí, y tal vez de muchas otras maneras, pero menos durmiendo. Menos durmiendo, hermanos. Sin embargo, dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro estaba dormido. ¿Quién puede dormir en una situación como esta, hermanos? Solo alguien que está siendo fortalecido a través de la oración de otros, y que como Pedro tienen varias razones para saber. Estaba siendo fortalecido. Estaba siendo, hermanos, por esa oración que sea, porque podría haber sido, ¿no?, que se haya resignado. Sin embargo, no era resignación. ¿Qué era, hermanos? Era confianza en Dios, ¿cierto? Estaba siendo fortalecido. Y vamos a ver, tengo las pruebas, tengo las razones por las cuales creo que Pedro no estaba resignado a lo que le iba a suceder, sino que Pedro estaba confiado. Y esa confianza lo llevó a ¿qué? A dormir. Dice ahí en el Salmo 4, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces
vivir confiando. Miren, ¿cuáles son las razones por las que creo que él estaba confiando en el Señor y no refrenó? En primer lugar, porque tenía una conciencia tranquila, sabiendo que su muerte glorificaría a Dios. Y él lo escribe después en su carta. Él sabía que por vida, al igual que Pablo, o por muerte, él glorificaría a Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 12. Es la carta del apóstol Pedro y dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales, estoy en el capítulo 1, les dije 2, ¿verdad? 2:12, dije, caray, este no es. Ahora sí el 12, ¿qué dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Ese es el propósito, decía Pablo. Versículo 19: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué dice en el capítulo 3? Capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Él tenía una buena conciencia. Es por eso que no temía, ¿verdad? Sabía que estaba bien delante de Dios. Para los que están escribiendo el capítulo 4 también, versículo 12 al 19. Otra razón, hermanos, en segundo lugar, tenía descanso en su Señor. Porque él había escuchado esas palabras de Cristo que les dijo a él y a sus demás apóstoles: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí en Mateo 11:28. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿Tu alma está desmayando, verdad? Ven a mí y yo les voy a dar descanso. Y esto es lo mismo que Pedro dijo en su carta, el mismo consejo. Miren lo que dice Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:7. En el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Y qué dice el 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, muchas veces estamos preocupados por las imposibilidades, por los guardias de una manera simbólica a nuestro lado, por las cadenas en nuestras manos, por la celda en la que estamos, hablando de las pruebas y adversidades, por los soldados afuera de ella y la puerta de hierro que parece impenetrable, que no podemos salir de ahí, lo cual hace que muchas veces estemos inquietos, ansiosos, preocupados, que no descansemos, hermanos, cuando lo que necesitamos hacer es lo que dice Pedro: echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. Hermanos, si Él cuida de las aves, ¿verdad? Hace 8 días lo decía. Si cuida de los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Tenemos que estar confiando en Él, tenemos que estar descansando en Él, descargándonos en Él. Esta es la razón también porque en el Salmo 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo debemos estar quietos? Eso es lo que hizo Pedro. Estuvo quieto, descansando en el Señor. ¿Y qué le llevó a eso? Dormirse profundamente. Tanto es así que el ángel lo tuvo que despertar, ¿verdad? Para que él se levantara.
Él durmió, hermanos. En tercer lugar, yo creo que el apóstol Pedro pudo dormir porque confiaba en la promesa de su Señor, quien le había dicho que no moriría, ¿verdad?, en una edad, ¿verdad?, mediana, todavía en la cual estaba, sino cuando estuviera en la tercera edad, ¿verdad?, en una edad avanzada. Y él confiaba en esa promesa. Miren lo que le dijo Cristo, Juan 21, versículo 18 y 19. Eso fue antes de esto, de Hechos 12. Juan 21, versículo 18, 19. Hermanos, es que necesitamos, si queremos descansar, necesitamos confiar en las promesas de Dios. Necesitamos descansar en esas promesas. Miren lo que dice, hermanos, versículo 18 y versículo 19. ¿Qué dice, hermanos? De cierto, te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sí, porque Pedro murió como crucificado, siendo crucificado. Solo que pidió, ¿verdad?, que lo crucificaran de cabeza, porque no quiso morir como su Señor. Pero igualmente le extendieron sus manos. Estaba hablando de esa muerte, pero le estaba hablando cuando estuvieron en una edad avanzada. Así que Pedro confiaba y sabía, aún no ha llegado. Aún no ha llegado mi tiempo. Y en quinto lugar, hermanos, la fortaleza que solo puede dar el Señor cuando dependemos de Él y otros oran por nosotros. Porque dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, cuando estamos orando y sabemos que otros oran por nosotros, ¿verdad?, y vienen las pruebas, a veces llegamos, no porque dudemos, sino a veces llegamos a maravillarnos, ¿verdad?, de la paz que llega a haber en nuestro corazón. Porque esa es la paz que ofrece nuestro Señor, ¿verdad? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque eso no es de nosotros. Es que yo normalmente estoy angustiado, preocupado, desesperado, pero me siento tranquilo, porque es Dios obrando, dándonos esa paz que solamente Él puede dar. Por eso la importancia de que oremos y perseveremos en la oración. Número 4, hermanos, cuando la iglesia ora sin cesar, Dios obra de maneras que muchas veces no esperamos. Cuando la iglesia ora sin cesar, Dios obra de maneras que muchas veces no esperamos. Y no porque no tengamos fe, sino porque nuestras expectativas muchas veces se quedan cortas ante la maravillosa obra de nuestro Dios, ante su maravilloso poder, ¿cierto? De tal manera que a veces hasta llegamos a sorprendernos, como le pasó a la iglesia. Miren lo que dice Hechos 12, versículo 13 al 16. Hechos 12, 13 al 16. Hechos 12, 13 al 16. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer el versículo 13. ¿Qué dice? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Bueno, para que no quede inconcluso, voy a leer el 11 y el 12 y luego vuelven a leer el 13. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos, ¿qué dice?, esperaba. Ellos esperaban, anhelaban eso, pero Dios tiene la última palabra. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos como orando. Ahora sí el 13, ¿qué dice? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿qué dice? De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y hoy escuchen, 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no que sea así, ellos decían: es su ángel, porque tenían una creencia, ¿verdad? Así, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como abrieron, le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos, ¿verdad?, por lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, hermanos. Esto no quiere decir, hermanos, nuevamente, que la iglesia no tuviese fe, porque si así hubiera sido, si no hubieran tenido fe, no habían orado de esa manera. ¿Cómo? Sin cesar.
de manera constante, continua, fervorosa. Ni mucho menos se habían reunido en una velada de oración, porque es lo que estaban haciendo, ¿verdad? En la casa de María. Vamos a reunirnos para orar por Pedro, por nuestro hermano Pedro, está encarcelado, ¿verdad? Para que el Señor, no lo hubieran hecho, si no hubieran tenido fe. ¿Para qué? ¿Viste lo que le pasó a Jacob? Es lo mismo que le va a pasar a Pedro. Dios en su soberanía permitió que le sucediera eso a su apóstol, ¿cierto? A Jacob, para dar testimonio, ¿verdad? Y que la iglesia reaccionara. Dios lo permitió. Pero si no hubieran tenido fe, hubieran dicho, no, ¿para qué orar? Si no sucede, si no funciona. No, ellos tenían fe, sin embargo, hermanos, no tuvieron la suficiente fe para creer que Dios realmente había contestado su oración de esta manera. Ellos tal vez tenían otras expectativas, ¿o no? Que Dios lo iba a ayudar, que Dios lo iba a fortalecer, que Dios iba a obrar en el momento, o tal vez que lo iba a liberar de otra manera, pero no de esta manera, no se lo esperaban ahí tan pronto. Pero Dios obra de maneras maravillosas, porque así es nuestro Dios, hermanos. Por un lado, muchas veces, hermanos, a veces llegamos a ser hombres y mujeres de poca fe, pero por otro lado, en ocasiones, el poder de Dios, hermanos, es tan maravilloso que no alcanzamos a comprender lo que Él hace. No lo alcanzamos a comprender. Miren lo que dice Efesios 3. Efesios 3, versículos 20 y 21. Efesios 3. Es por eso, hermanos, que a veces cuando tenemos poca fe, ¿verdad? Y lo vemos en los apóstoles ahí, que Cristo les llegó a decir, hombres de ¿qué? De poca fe, no que no tuvieran fe, pero les faltó fe. Y esta iglesia tenía fe, pero no la suficiente, ¿verdad? Pero a veces pasa también, hermanos, que no alcanzamos a entender cómo Dios obra de una manera maravillosa. Efesios 3, versículo 20 al 21, ¿qué dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pero miren el 20. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas? Todas las cosas, mucho más abundantemente ¿de qué? De lo que pedimos, porque a veces nos quedamos cortos. Pedimos algo, pero Dios nos da más, ¿cierto? En abundancia, nos quedamos cortos. Dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿o qué dice? O entendemos, según, ¿verdad? El poder que actúa en nosotros. Hermanos, hay veces que no alcanzamos a comprender. Esto también le pasó a Pedro. ¿Recuerdan cuando Cristo le dijo, verdad? Pongan mar adentro y echad vuestras redes a pescar. ¿Lo recuerdan? ¿Qué dijo Pedro? Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero después reacciona, mas en tu palabra echaré la red. Ahí está su fe, su poca fe, ¿verdad? Poniéndole, sí, Señor, la pongo en tu palabra y lo voy a hacer. Van, avanzan, ¿verdad? A mar adentro, echan las redes para pescar. ¿Y qué sucede? Las redes se rompían, no la podían subir a la barca, de tal manera que mandaron a traer, ¿verdad? Una barca que estaba ahí cerca para que les ayudaba, pero ambas no podían con la gran cantidad de peces. Dice la palabra de Dios que las barcas se hundían, de tal manera que ¿qué es lo que sucede con Pedro? Pedro tiene temor, ¿verdad? Y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se da cuenta delante de quién? El poder que tenía nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a veces nos pasa así, a veces nos sucede así, hermanos. Pero es necesario, hermanos, que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor y que no dejemos de orar, hermanos. Que oremos sin cesar, hermanos, como lo dice también ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Orar sin cesar. Hermanos, Dios no está buscando, en conclusión, Dios no está buscando iglesias con una gran fe. Son iglesias que pongan su confianza en Dios y oren sin cesar para hacer su voluntad, hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Hermanos, podemos ver en este pasaje que Dios liberó a Pedro. Sin embargo, la oración fue una herramienta fundamental para que sucediera, lo cual nos demuestra, hermanos, que cuando el pueblo de Dios ora sin cesar y en unidad, se pueden lograr grandes cosas. Es por eso, hermanos, que Cristo dijo, ¿verdad? Allí en Mateo 18, versículo 19 al 20, otra vez os digo,
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, que dice, ahí estoy yo en medio. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es unirnos, clamar a nuestro Dios, hermanos, en medio de las situaciones difíciles, hermanos, que se presenten en nuestra vida. Tenemos que tener siempre presente esto, que la oración es nuestra mejor salida. Es nuestra mejor salida, es nuestro mayor recurso, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso y no estamos solos, hermanos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, por lo que es necesario que todos perseveremos unánimes en oración y ruego. Así como lo hacía la iglesia primitiva, que estaban en el aposento alto, todos perseverando en oración, unánimes, ¿verdad? Estaban juntos, clamando, buscando el rostro de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer. Tenemos una gran oportunidad esta semana, ¿amén? Amén. Tenemos nuestra cadena de oración, hermanos. Comprometámonos, participemos, pero no solamente en estos días, que son muy importantes, sino siempre. Busquemos orar, porque cuando la iglesia ora sin cesar, Dios obra maravillosamente. De maneras que a veces ni alcanzamos a entender. Nos maravillamos, ¿cierto? No porque no tengamos fe, ¿verdad? Sino porque decimos, Señor, ¡wow! ¡Qué maravilloso eres, Dios! ¿Cómo obras? ¿Cómo llevas a cabo tu obra? ¿Cierto? Y eso nos lleva, hermanos, a que nuestra fe se fortalezca, crezca, ¿verdad? Y podamos estar en los caminos del Señor, hermanos. Comprometámonos con eso. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y lo que nos has mostrado. Pero queremos pedirte, Señor, que tú obres en nuestra mente y nuestro corazón para que tomemos las decisiones que tú quieres, Señor. Que tomemos la decisión, Señor, de poder descansar en ti como lo hemos visto. Tomar la decisión, Señor, de no desesperarnos cuando las situaciones se complican, sino confiar en ti sabiendo que tú obras en el momento justo, preciso. Ahí es cuando llegas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a poder también, Señor, no desanimarnos ni desalentarnos por las imposibilidades, porque tú eres un Dios todopoderoso, sino seguir clamando, seguir perseverando en ti, Señor, y es disponernos para ver tu maravillosa obra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder descansar en ti, así como Pedro, a poder dormir, Señor, en medio de la tempestad, así como lo estabas haciendo tú, Señor, en la barca cuando se levantó esa tempestad. De la misma manera hacerlo nosotros, Señor, confiando que estamos en tus manos, Señor. El poder ir a ti con nuestras cargas, echar nuestra ansiedad a ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y que no nos vas a dejar, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder, Señor, también de la misma manera unirnos en oración para poder orar los unos por los otros, porque como hemos visto hoy, cuando oramos sin cesar, tú obras de maneras maravillosas, extraordinarias, y gracias te damos por eso. Yo te quiero pedir, Señor, por si hay alguien aquí que aún no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, que pueda aprovechar este momento justo y preciso, porque no es casualidad que estamos aquí, sino con un propósito, y ese propósito, Señor, es también alcanzar a aquellos que aún no han tenido un encuentro personal contigo. Así, con rostros inclinados y ojos cerrados, yo estoy seguro que Cristo está tocando a la puerta de tu corazón en este momento, porque esa es la promesa, dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es cualquiera, ese eres tú, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de esa preciosa comunión que quiere tener con nosotros, que quiere tener contigo. Pero es necesario que tú tomes una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Poner tu fe en Cristo, creer en él. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un cambio, ¿verdad?, de destino. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nuestros pecados nos llevan a la condenación eterna, porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, una muerte física que a todos nos aguarda, pero principalmente una muerte espiritual, porque la Biblia nos habla de una segunda muerte en el lago que arde con fuego y azufre, en donde van todos aquellos que han pecado, que han infringido la ley de Dios. Pero Dios, que nos ama, mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, tengamos vida eterna. Dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Es por eso que la invitación urgente del Señor es en Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay vida que Dios no pueda transformar. Lo único que necesitamos hacer es reconocer nuestro pecado, que somos pecadores, e ir a Cristo, implorar su perdón, poner nuestra fe en Él y poder gozar del regalo de la vida. Porque dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de Dios. ¿Habrá alguien aquí que ha escuchado el mensaje, se da cuenta de su necesidad de Cristo y que quiere recibirle en su corazón? Si es así, si a usted le gustaría que Cristo le salvase, le perdonase sus pecados y le dé el regalo de la vida eterna, la seguridad de que al morir va a estar en su presencia, yo le quiero invitar a que usted me lo muestre levantando su mano. A mí me gustaría hacer una oración por usted. Mi oración no es lo que le salva, gracias a Dios puede bajar su mano. Mi oración no es lo que le salva, sino su fe en Cristo, porque Cristo murió en la cruz. Pero me gustaría hacer una oración por usted. Y alguien con la Biblia, compartirle algunos versículos y poder también orar con usted, tomarse ese tiempo. Un varón ha levantado su mano. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dice, yo quiero recibir a Cristo. Tal vez aquí es una transmisión que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo. Si es así, yo le invito que ahí en donde está, usted se humille delante del Señor y usted haga esa oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname, limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y me des el regalo de la vida eterna. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra tú lo has hecho. Y así con rostros inclinados todavía, y quiero pedirle a un varón de aquí de la congregación que pueda a lo mejor ayudarme. David, ¿me puedes ayudar? Y quiero pedir por favor al varón que acaba de tomar la decisión, si puede pasar ahí conmigo, me gustaría terminar la oración con usted, y después David, mi hermano David, pasar con usted y tomarse un tiempo para poder platicar un poquito y orar con usted. Señor, te doy muchas gracias por la vida de este varón. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en su mente y en su corazón. Tú sabes, Señor, yo he visto su mano, he escuchado sus palabras, pero tú estás viendo su corazón, su necesidad. Yo lo quiero poner en tus manos, Señor, para que tú obres, Señor, en su mente, en su corazón, para que él pueda tener la seguridad, la certeza de que es tu hijo, Señor, y pueda experimentar ese poder transformador que solamente tú, Señor, puedes llevar a cabo en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Y que él pueda, Señor, seguir en tus caminos, Señor, y ver y gozar de cada una de esas promesas, Señor, que tú nos has dado. Ayúdale en sus necesidades, ayúdale en sus circunstancias, Señor. Lo ponemos en tus manos, al igual que te pedimos, para que David, Señor, le dé sabiduría a las palabras y que pueda seguirlo guiando en esta decisión. En el nombre de Cristo. Amén. Por favor, de pasar conmigo. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Por lo que el Señor hace, hermanos, cuando la iglesia ora sin cesar, Dios obra de manera maravillosa. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Gracias también a los hermanos, ¿verdad?, porque están acá en la transmisión. Les invitamos a que puedan seguir y que de algún día puedan estar con nosotros o acompañarnos de manera presencial. Queremos despedir ya esta parte. Nosotros seguimos con nuestro programa, pero les animamos a que puedan seguirnos acompañando. Y mandamos saludos también, ¿verdad? Los hermanos que nos ven, luego nos mandan saludos, no los podemos checar, ¿verdad? Pero a cada uno de nuestros hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga ayudando en sus vidas. Y si tienen alguna petición, ¿verdad?, más para los que están fuera, ¿verdad?, que están fuera del país y quieren mandarnos la petición, pueden escribirnosla ahí para que nosotros también podamos estar orando, podamos estar compartiendo, ¿verdad? Y si les gustaría agregarse a la cadena de oración, ¿verdad?, como algunos, Osvaldo ya me dijo, ¿verdad?, quiero participar, poderlos anotar, ¿verdad?, y que se puedan conectar también con nosotros. Así que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad?, y que tengan una muy, muy bonita semana.